Veamos a continuación una aplicación de la teoría de funciones de variable compleja a la teoría de campos. Nosotros tenemos lo siguiente. En física, un gran número de problemas se describe con campos escalares y vectoriales. Jóvenes, la primera mitad del curso hemos visto esto. Pero normalmente estos campos escalares y vectoriales se encuentran asociados por alguna ley. Vamos a decir en este caso lo siguiente, que B1 es igual a K1 gradiente de phi. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es un campo vectorial. Este es un campo escalar. Y esto normalmente es una característica del medio en el cual se desarrolla el fenómeno. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente tenemos. Aquí tenemos un problema electrostático, tenemos un problema hidrodinámico, tenemos problema gravitacional. Hay muchos problemas que se reducen a este tipo de expresiones. Normalmente todos los que tienen que ver con campos potenciales. Siempre que tengamos campos potenciales, vamos a tener relaciones de este tipo. Aquí, lógicamente, este K, en sus casos más sencillos, vamos a tener que que el medio es homogéneo, y si el medio es homogéneo, K es una constante. ¿Está bien? Una constante. Si el medio no es homogéneo, entonces va a depender de las coordenadas. Vamos a ponerlo así, K1. Vamos a tener 1, puede ser si el medio es homogéneo o el medio no homogéneo. En este primer caso, K1 constante, y en este segundo caso, K1 por lo general es una función de la posición R del radio vector. Eso es lo que tenemos. Esta función puede ser muy compleja, como una función unidimensional, como puede ser hasta un tensor. Eso en este momento escapa de lo que queremos ver. Por otro lado, nosotros tenemos que este phi lo solemos denominar potencial. Muy bien. Entonces lo que tenemos simplemente es el hecho de que hemos definido un campo vectorial a partir de un campo escalar, y este campo vectorial tiene la característica de ser potencial. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Ahora, por lo general, este potencial es una función que depende de R y de T. ¿Está bien? Depende de R y de T. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Estamos tratando de construir una aplicación. Cuando construimos una aplicación, nosotros
¿ya? Y ustedes van a darse cuenta más adelante, cuando quieren resolver estos problemas, sobre todo numéricamente o algo, por el estilo, tienen que llevar a expresiones que sean adimensionales. ¿Qué significa que llevemos expresiones adimensionales? Voy a hacer aquí un pequeño cambio de notación, jóvenes. En vez de esta R y esta T, voy a utilizar una R mayúscula, por lo general este es un vector, una R mayúscula y un T mayúscula. ¿Está bien? Posición y tiempo. ¿Por qué es que realizo este cambio? Porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a homogenizar. Expresemos, voy a ponerle este 1, en términos de magnitudes adimensionales. ¿De qué manera? Vamos a definir nosotros R como un R sobre L, B, o sea, aquí me estoy olvidando, este es vector, B va a ser igual a B sub 1 sobre un B sub 0, tau va a ser igual a un T sobre T sub 0, K, un momentito, K va a ser igual a K sub 1 sobre K sub 0 y phi va a ser igual a phi sobre phi sub 0. ¿Qué cosas son estas magnitudes? Este también L sub 0. Este de acá es lo que vamos a llamar una longitud característica. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con un problema a nivel astronómico, cosmológico, ustedes utilizan unidades astronómicas. Por ejemplo, todos sus cálculos lo hacen en unidades relativas a la distancia entre el Sol y la Tierra. Entonces, en ese caso, el L sub 0 es esta distancia entre el Sol y la Tierra. ¿Está bien? Entonces, es una longitud característica del problema en el cual estamos trabajando. De la misma forma, este K sub 0 y este phi sub 0 son valores característicos. Es decir, valores que podemos tomarlos prácticamente como unidades de medida. De la misma forma tenemos nosotros estos valores que se obtienen. Ahora, estos valores ya no son independientes por sí mismos. Se comprueba que, es decir, definimos estos valores, el L sub 0, nosotros asignamos un valor, K sub 0 y phi sub 0 le asignamos valores. Y a partir de ahí se comprueba lo siguiente, que este B sub 0 es igual a un K sub 0, phi sub 0, sobre el L sub 0, y el el T sub 0 es igual a phi L sub 0 sobre B sub 0. O en todo caso, más que se comprueba, a ver, voy a ponerlo así, se considera que se obtiene lo siguiente, que esta ley que hemos definido acá toma la siguiente forma. B es igual a K gradiente de phi. Esta va a ser nuestra ecuación 1, realmente. ¿Está bien? Este le llamé 1, entonces 1'.
Estas ya son magnitudes adimensionales. Son magnitudes adimensionales. Estas son factores que se introducen para poder lograr esta forma. Ya si hemos logrado hacer esto adimensional, podemos utilizarlo para cálculos numéricos, por ejemplo. Eso es algo que es importante. Muy bien. Aquí se obtiene lo siguiente, de que K sub 0, phi sub 0, disculpen, es phi sub 0 sobre L sub 0, B sub 0, esto nos va a definir lo que se conoce como el criterio de semejanza de los fenómenos estudiados. Es decir, ese valor, ese número, para el caso que nosotros estemos estudiando, debe tomar ciertas características, ciertas proporciones, no puede ser infinito, por ejemplo. Si ustedes se acuerdan de sus cursos de Física 2, cuando veían fluidos, ahí aparece el número de Reynolds. El número de Reynolds es un criterio de semejanza y que una vez que se evalúa en el contexto de la teoría que se está trabajando, en ese caso hidrodinámica, el valor que toma esta relación nos determina el paso, por ejemplo, en el caso de fluidos, entre un régimen laminar a un régimen turbulento. Entonces, esta relación, su valor ya va a depender de la teoría específica y los valores que se toman. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. Esta es una primera ley. Ahora, la ecuación 1 se suele complementar con la denominada ley de conservación. Ley de conservación de la masa, ley de conservación de la carga, en general, ¿no? O la ley de continuidad. Que tiene la siguiente forma. La divergencia de este B es igual a 0. Esto es para un proceso estacionario, ¿está claro? Aquí, como estamos viendo un ejemplo, proceso estacionario. Para una corriente continua tenemos esto, para un fluido estacionario tenemos esto. Eso es lo que se cumple. ¿Está bien? Muy bien, entonces, estas son las consideraciones que nosotros tenemos. Ahora, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a continuar brevemente con el siguiente desarrollo acá. Necesitamos hallar. El problema consiste en hallar el potencial, ¿está bien? Phi, disculpen acá, el potencial phi que nos permita definir este campo B. Entonces, para eso vamos a trabajarlo, pero utilizando variable compleja. Entonces, para ello, nosotros vamos a definir lo que es el potencial complejo. En primer lugar,
Veamos un proceso estacionario plano. Bueno, plano paralelo. ¿Qué significa plano paralelo, jóvenes? Significa que si yo tengo, digamos, imaginemos que tenemos una mesa y en esta mesa nosotros colocamos algún tipo de objeto. ¿Está bien? Colocamos un objeto sobre esa mesa. Entonces, este objeto sobre la mesa va a tener algún movimiento de esta forma, ¿está claro? Entonces, si nosotros elegimos un punto de la base, un punto cualquiera de la base, nosotros vamos y nosotros, digamos, lo movemos. Esto se va a mover así, de esta forma. El movimiento del punto que nosotros podamos asignarle, nos va a representar el movimiento de todo el objeto, porque todos los puntos del objeto se van a mover de manera paralela a este punto. Entonces, en lugar de tener un problema tridimensional, nosotros podemos reducirlo a un problema del movimiento de un punto o el problema de una superficie, un problema en un plano. Entonces, a eso es a lo que se refiere con un problema plano paralelo. ¿Está bien? Por simplicidad, en medios isotrópicos y homogéneos. ¿Qué significa en términos prácticos? Que K es igual al K sub 0 y es igual a una constante. En ese caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, vamos a poder afirmar de que phi es una función del plano. ¿Está claro? Digamos de X y de Y. Y que B también es una función, en este caso vectorial, de X y de Y. Entonces vamos a dibujar nosotros este plano. Podemos dibujar nuestro plano en el cual vamos a hacer el estudio. Va a ser el plano X y Y. Y a este plano le vamos a llamar plano Z. Le llamamos plano Z. Entonces, cualquier punto va a estar definido por su radio vector, que es un vector en este plano Z. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos. Luego, tomemos la ecuación 1. De la ecuación 1, aquí tenemos que B es igual al gradiente de phi. Eso significa que es igual a la derivada de phi con respecto a x y más la derivada de phi con respecto a y, j. Entonces, nosotros tenemos, esto lo escribo acá, b de x es igual a la derivada de phi con respecto a x y b de y es igual a la derivada de phi con respecto a y. Esto es de la ecuación 1. Y de 2 tenemos que la divergencia de B es igual a 0 y la divergencia es la derivada de Bx con respecto a x más la derivada de By con respecto a y. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos
a ver, voy a ponerlo aquí abajo, derivada de Bx con respecto a X más la derivada de By con respecto a Y, esto es igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos. Entonces de 1 y 2 obtenemos esto. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Fijémonos en esta ecuación. Esta es la ecuación de continuidad. Esta ecuación nos va a implicar lo siguiente. Si nosotros lo relacionamos, tenemos lo siguiente. De estas ecuaciones se obtiene, primero, b de x es igual a la derivada de phi con respecto a x. Por acá voy a poner b de y es igual a la derivada de phi con respecto a y. Ahora, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Si derivamos esto, obtenemos lo siguiente. Derivada de Bx con respecto a X. Un momentito. Un momentito, jóvenes. Aquí creo que... disculpen. Disculpen. De aquí nada más. Estos dos tienen que ser distintos. O sea, tienen que tener signos contrarios. ¿Está bien? Tienen que tener signos contrarios. Entonces, de aquí, para que se cumpla esta igualdad, nosotros tenemos que se debe dar de que este Bx yo puedo decir que es la derivada de una función phi con respecto a y. Y aquí voy a tener que es la derivada de la misma función phi con respecto a x. ¿Por qué? Porque al momento que yo derivo, considerando esto, obtengo una derivada mixta y aquí obtengo una derivada mixta. Las segundas derivadas son iguales. Entonces, para que esto salga cero, una de estas tiene que tener signo negativo. Entonces, de esta ecuación, sobre todo, se obtiene el hecho que debe de existir una función phi que debe existir una función phi tal que se cumpla esto. Porque esa es la única manera en que puedo garantizar que se cumplan ambas ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación número 3. Entonces, nosotros vemos de aquí lo siguiente. Vemos que tanto phi como psi cumplen la condición de Cauchy. ¿Qué significa que cumplan la condición de Cauchy? Significa que son armónicas. ¿Está claro? Que son funciones armónicas.
Por lo tanto, son funciones armónicas y existe la solución del problema. El problema consiste justamente en solucionar este sistema, y esa solución es la siguiente. Por lo tanto, tomamos como solución la función W de z, que va a ser igual a phi más i psi. Es decir, una función en el plano z. ¿Cuál es el plano z? Este plano que nosotros de aquí en adelante lo vamos a asumir complejo. Phi y psi son funciones reales de x y y. Entonces, a esto que está aquí, nosotros tenemos a esta función W, es a lo que se conoce como potencial complejo. Esta que está aquí, el psi, se le va a denominar función corriente, y esta phi va a ser la función potencial o simplemente potencial. Entonces, es lo que nosotros tenemos en este momento. Jóvenes, ¿quedó claro esto? ¿Cómo surge este potencial complejo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, el resolver problemas de este tipo, ¿está bien? Donde tenemos que B es el gradiente de phi y B a su vez satisface la ecuación de continuidad, en este caso para procesos estacionarios, es equivalente a hallar este potencial complejo. Y las propiedades o características que tenga este potencial complejo nos van a definir las características o propiedades del problema que estamos solucionando. Eso lo veremos un poco más adelante.